Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y bueno, vamos a seguir con el videojuego de Pac-Man que estamos realizando. Y bueno, solo por recapitular, ya tenemos lo que sería nuestro escenario construido, que es este de aquí. Vale, tengo también mi objeto de puntuación, mi objeto de personaje y mi enemigo. Aparte de esto, tengo ya creado el menú de inicio que me permitirá pasar desde el menú de inicio, que será la pantalla de carga, hasta mis niveles. Vale, vamos a verlo para que lo veáis. Menú de inicio, pulsamos la P para iniciar y como veis pone pulsar para jugar, lo pulsamos y nos cargaría nuestro nivel. Bien, esto de momento ya funciona bastante bien. Lo que vamos a ver hoy es cómo añadir ya jugabilidad a nuestro juego. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es trabajar principalmente con nuestro personaje, que vamos a hacer que se mueva por el escenario y demás, y con nuestro fantasma, que va a ser nuestro enemigo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es definir el comportamiento de estos dos personajes. Bien, vamos a establecerlo primero una posición para inicio de nuestro personaje, que va a ser este de aquí, y vamos a poner que empiece, por ejemplo, por aquí. Después me he dado cuenta de que he hecho este personaje quizás demasiado grande. Vale, entonces lo escalaremos luego seguramente. Y bueno, de todas formas eso conforme vayamos viendo los problemas. Bien, ¿cómo vamos a definir la inteligencia artificial de nuestros enemigos? Pues de la forma más sencilla que existe. Lo que vamos a hacer es crear lo que se denomina una navmesh, una malla de navegación que va a definir el movimiento de nuestro personaje. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos creada esa malla de navegación, lo que le diremos a nuestro personaje es que usando esa malla como plantilla, tiene que intentar siempre estar lo más próximo de nuestro personaje, ¿vale? Con lo cual intentará siempre acercarse hacia nuestro personaje. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Hay muchas formas de hacer esto, pero a mí me gusta siempre empezar a partir de mi escenario. Entonces lo que suelo hacer es entrar en modo edición, lo selecciono todo, ¿veis? Todo mi escenario y me pongo en vista frontal y deselecciono todo menos el suelo, que es por donde se va a mover nuestro enemigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es duplicar, como veis, he hecho un duplicado del suelo, lo subo así un poquito, y ahora lo que voy a hacer es separarlo pulsando la P. ¿Vale? Separo esto y de esta forma ahora tengo dos objetos completamente independientes, pero el de arriba es una copia únicamente del suelo por el que se debería mover nuestro personaje. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Como os he dicho, vamos a hacer la navmesh, la malla de navegación. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestra plantilla seleccionada nos vamos hasta la pestaña de escena y aquí nuestra primera opción es Navigation Mesh. ¿Vale? Vamos a desplegarla y aquí tenemos una serie de parámetros. ¿Vale? Lo importante que debéis saber sobre estos parámetros es que nos van a permitir corregir los pequeños defectos que vamos a tener en nuestra malla de navegación. ¿Vale? Yo este modelo ya lo he comprobado que funciona bien con este tamaño, pero bueno, básicamente, bueno, mejor lo vemos y ahora con el ejemplo ya montado os comento. Bueno, simplemente pulsaríamos sobre construir malla de navegación, como veis nos ha creado esto. ¿Qué es esto? Pues es un duplicado de nuestra plantilla, pero con otra distribución de topología. ¿Vale? Bien, esta ya podemos llevárnosla, pues, por ejemplo, aquí, que ya no la vamos a usar de momento. Pero bueno, cómo funciona una navmesh es bastante interesante, porque lo que va a hacer realmente es, si nuestro personaje está en esta casilla y nuestro enemigo está en esta otra casilla, pues lo que va a hacer es evaluar si nuestro enemigo se desplaza
a este vértice está más cerca o más lejos que si se desplazase a esta arista o a esta otra. Y en función de eso va a ir desplazándose. Como va a decidir que desplazándose a esta arista va a estar más cerca de nuestro personaje, seguirá hacia aquí. Una vez aquí pasará a esta casilla y hará lo mismo. Hacia aquí me alejo, hacia aquí me alejo, hacia aquí me acerco. Pues irá siguiendo, por así decirlo, este recorrido, como veis, ¿vale? Acercándose cada vez más a nuestro personaje hasta que le alcance. Esto puede ser dinámico, con lo cual si nuestro otro personaje se desplaza hacia aquí o hacia aquí, puede llegar un momento en el que decida, oh, por aquí va antes, pero voy a pasar y a ir ahora por aquí porque va a ser más rápido, ¿vale? Básicamente así funciona una NavMesh. Como veis, no se genera mucho problema. Sí que es cierto que aquí, en lo que os comentaba, se queda un pasillo demasiado estrecho para que pase nuestro personaje. Pues oye, muy sencillo, podemos seleccionar esto y ajustarlo para que puedan pasar nuestro personaje o demás, ¿vale? Esto es bastante fácil de manipular, ¿vale? Intentar no crear aristas demasiado afiladas porque si no se atascará nuestro personaje, pero es lo único importante. Bien, bueno, ya que estoy puesto, ya cambio esto también. Bien, otra cosa más sobre la NavMesh. Dependiendo de cómo la estéis creando, ¿vale? Dependiendo exactamente del tipo de pasillos que hayáis creado, puede ser que estos espacios se queden tan pequeños que no se genere poligonación en ese camino, ¿vale? Eso podemos corregirlo con todas estas opciones, ¿vale? Y bueno, simplemente hacen referencia a cómo se construye nuestra malla de navegación, si estas aristas se crean o hay más caras poligonales, menos caras poligonales, si crea caras poligonales en pasillos más estrechos, etcétera, etcétera. Otra buena solución más sencilla es simplemente, antes de pulsar en crear la malla de navegación, es escalar nuestro modelo. Pues lo escalamos 3 unidades, 10, 20, lo que sea. Creamos la malla de navegación y después simplemente lo escalamos otra vez para dejarlo a la escala original, ¿vale? Sería otra solución más rápida que ir trabajando con todas estas opciones, pero bueno, que lo sepáis simplemente. Bueno, una vez tenemos nuestra malla de navegación, es importante que sepáis que la malla tiene que estar debajo, bueno, es recomendable que esté debajo de nuestro escenario, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro personaje no solamente va a intentar ir hacia nuestro otro personaje, sino también va a intentar acercarse a nuestra malla de navegación. Con lo cual, si está debajo de nuestro escenario, va a chocar contra el suelo y simplemente se va a desplazar de la forma que queremos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ya cómo funciona. ¿Cómo generaríamos ahora este movimiento con nuestro personaje, este fantasmita de aquí? Pues simplemente lo seleccionaríamos, le aplicaríamos un sensor always para que siempre siga a nuestro personaje, en este caso a nuestro Pac-Man, y utilizaríamos un actuador que es, a ver que no lo veo, steering, aquí lo tenemos, steering, ¿vale? Steering tiene varios modelos, Path Following, Flee o Seek, ¿vale? En caso de que no funcionase por alguna razón, que en ocasiones pasa que la malla de navegación no se queda del todo correcta, cambiar a Seek y funcionará. Yo para este ejemplo voy a probar con Path Following, que es literalmente seguir el camino, ¿vale? Entonces simplemente le decimos que haga un Path Following. ¿Cuál es nuestro objeto destino? Pues nuestro Pac-Man. Pues vamos y seleccionamos nuestro personaje. ¿Y cuál es nuestra malla de navegación? Pues la única que tenemos, que de momento se llama NavMesh, ¿vale? Si ahora esto lo ejecuto, vamos a ver cómo ya intenta ir hacia nuestro personaje, pero como veis, desaparece. ¿Qué le está pasando? Lo que está pasando es que este escenario está siendo atravesado, como veis. Si lo activo, veis, pasa por ahí abajo y está intentando ir hasta nuestra malla de navegación, como os decía. ¿Cómo evitamos esto? Pues seleccionando nuestro escenario
y yéndonos a físicas y diciéndole eh, dinámico, por ejemplo, o va a caer, pues vamos a ponerle otra opción que sea no colisión, no, esto es todo lo contrario, pues yo creo que era estático. Perdona, sí, efectivamente. Nuestro escenario tiene que ser estático. Lo que se me había olvidado era que nuestro personaje estaba como no colisión y tiene que ser dinámico, ¿vale? De esta forma, como veis, ya no lo atraviesa, ¿vale? Sí, bien. Más cosas. Os tendría que llamar la atención que el personaje se está girando hacia nuestro personaje, ¿vale? En lugar de ir mirando hacia arriba, como es lo normal. Los Pac-Man se gira y va hacia ahí. Eso podemos corregirlo fácilmente con la opción Facing del actuador Steering, ¿vale? Podríamos haber definido, si no, cualquier otro eje si quisiésemos que mirase hacia otro lado o que siguiese la dirección de las normales, ¿vale? Pero bastará con utilizar o desmarcar Facing. Ahora, como veis, va en línea recta y, bueno, al menos no se gira, ¿vale? Sino que mantiene la orientación original. Si os habéis fijado, aquí está atravesando nuestro objeto. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Si os fijáis, cuando hemos puesto que nuestro personaje es dinámico, se ha aparecido esta especie de esfera alrededor de nuestro personaje. Esta es la área de colisión de nuestro personaje. Entonces, como veis, la mitad de nuestro personaje, toda esta zona de aquí, no se encuentra dentro de lo que sería el área de colisión. Vamos a corregir esto. Lo vamos a hacer con Collision Bounce, ¿vale? Y vamos a poner Triangle Mesh como opción, que como veis ha desaparecido esa especie de esfera. Lo que va a hacer Triangle Mesh es utilizar nuestra malla poligonal, básicamente esta superficie, como zona de colisión. Ahora si nos movemos, veis, ya está chocando en esa zona, ¿vale? Y se queda ahí parado. Como os decía, es bastante pequeño este camino para el tamaño de nuestro personaje. Pues simplemente vamos a seleccionarlo todo y vamos a escalarlo en todo menos en el GZ para que mantenga la misma altura y vamos a dejarlo así, ¿vale? Y vamos a verlo cómo funciona y cómo ahora se desplaza, ¿vale? Muy bien, como veis llega a la esquina y como está viendo toda esta zona de aquí, pues va siguiéndola. Bien, esto en cuanto a nuestros enemigos, ya está bastante claro cómo vamos a trabajarlo. Voy a hacer esto un poquito también más pequeño. Y bien, como veis, da igual donde ponga mi personaje, porque mi fantasma va a ir siguiendo a ese personaje, esté donde esté, ¿vale? Entonces, ahora nos tocaría mover nuestro personaje. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Pues vamos a utilizar 4 sensores keyboard, uno para cada flecha. Y vamos a ver, vamos a empezar con derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿vale? Y vamos a necesitar también 4 actuadores motion. 1, 2, 3 y 4. Simplemente los conectamos entre sí. Y como veis se van a crear controladores AND y bueno, vamos a ir moviendo. Flecha derecha, pues se tiene que mover desde aquí hacia nuestra derecha. ¿Qué significa esto? Eje X en el sentido positivo porque va a favor de la flecha. Pues simplemente lo tenemos aquí, le decimos localización. Esto va a hacer referencia al eje X, eje Y y eje Z. Si hacemos un poco más de zoom, lo vamos a ver. X y Z. Pues punto 2,
para que sea positivo y vamos a comprobarlo. Pulso la P, flecha derecha y como veis se desplaza hacia la derecha. El siguiente es flecha izquierda, que es justo lo contrario, entonces será flecha roja, es decir, eje X, pero en el sentido contrario. Entonces es menos punto 20. ¿Vale? Pongo punto 20 porque es una unidad más o menos que yo creo que va... Vaya, lo he puesto donde no era. Menos punto 20. Como decía, porque yo creo que más o menos funcionará bien esta unidad de medida. Pero lo podéis ajustar a vuestros juegos sin ningún tipo de problema. Recordad que esto es una unidad, esto sería 1 y 0,20 pues sería pues una distancia más o menos así por cada tic de pulsación, ¿vale? Como estamos trabajando en un juego a 60 fotogramas por segundo, pues en un segundo se va a desplazar bastante, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo de momento así, aunque después ya, como os digo, lo cambiaríamos de ser necesario. Bien, siguiente sería flecha arriba sería en el eje Y positivo, pues punto 20 en el eje Y, y el siguiente que es flecha abajo, menos punto 20 en el eje Y. Y vamos a ver si funciona, lo desplazamos. ¡Epa! La flecha hacia arriba está haciendo un comportamiento extraño. Flecha hacia arriba es este. Ah, vale. Estaba tanto en el eje X como en el eje Y. Pues vamos a verlo. Eje arriba, abajo, izquierda, derecha, perfecto. ¿Vale? Como veis, este personaje sigue atravesando paredes. La razón es la misma que le pasaba al fantasma, ¿vale? Si nos vamos a físicas, vamos a ver que el personaje está en estático, pues lo cambiamos a dinámico, ¿vale? Y vamos a ver, y ahora se mueve perfectamente y no atraviesa paredes, ¿vale? Como veis, si yo me cambio de posición, el fantasma cambia inmediatamente su trayectoria para intentar llegar hasta donde yo estoy. Aún le cuesta un poco en esa esquina, supongo que será por la malla inferior, pero bueno, esto es igual que esta zona de aquí, esta habría que corregirla si acaso un poco. Pues haríamos una cosa así y pues corregiremos así un poco, igual que desde aquí, pues intentando siempre encontrar el punto en el que el movimiento sea suave para nuestros personajes, ¿vale? Y bueno, de momento más o menos esto funciona, sería el gameplay más básico de todos, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? Pues por ejemplo que nuestro Pac-Man girase, ¿vale? ¿Cómo vamos a lograr que gire nuestro Pac-Man? Pues usando un truquito un poquito extraño, ¿vale? Lo que voy a hacer es primero duplicar nuestro personaje, nuestro Pac-Man, y me voy a cargar todas sus bloques de lógica del duplicado. Y bien, y me voy a cargar también que sea dinámico. Vamos a dejarlo como estático. Bueno, bien, lo que voy a hacer es entrar en el modo edición y rotar en el eje Z menos 45 grados para que mire hacia la derecha. Voy a duplicarlo. Voy a entrar en modo edición, voy a rotar en Z 180 grados para que mire al lado contrario. Espera un momentito porque me estoy dando cuenta. Origin. Set origin to geometry. Vale. Y en este vamos a hacer lo mismo. Vale. Bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear, como os decía, 4 duplicados de mi objeto. Y lo que voy a hacer es rotarlo 180 grados. Rotar en Z 90 y rotar en Z menos 90, ¿vale? Lo que vamos a hacer es básicamente tener nuestro personaje mirando en las 4 direcciones, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que en función de la tecla que pulsemos vamos a sustituir este objeto por cualquiera de estos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a bloquear esto
y vamos a minimizar esto y vamos a utilizar el actuador Edit Object, ¿vale? Edit Object y vamos a reemplazar la mesh, la malla poligonal de nuestro objeto, por otro. ¿Cuál? Pues muy sencillo, seleccionamos este, nos vamos a la pestaña de la malla poligonal y decimos, este se va a llamar derecha, este se va a llamar izquierda, este se va a llamar arriba y este se va a llamar abajo, ¿vale? Y ahora simplemente a este objeto, nuestro personaje principal, le vamos a decir que cuando este primero era el de la flecha izquierda, no, flecha derecha, quiero recordar, vamos a ver si flecha derecha, cuando se pulse este, no solamente se desplace hacia la derecha, sino que reemplace su malla poligonal por el de la derecha. Edit Object y vamos a seguir repitiendo lo mismo. Reemplace mesh y cuando pulse el de la izquierda, que ponga el de la izquierda. El siguiente es flecha arriba, pues otro Edit Object, reemplace mesh, arriba y finalmente otro Edit Object con reemplace mesh y abajo, ¿vale? Como vais a ver ahora, cuando activo y pulso, ¿veis? Cambia mi personaje por el correspondiente, pero como se mantiene el contenedor del objeto, pues todos los bloques de lógica se mantienen, ¿vale? Si no queréis que estos objetos os molesten, pues oye, pues os los lleváis a otra capa y listo, porque no va a afectarnos en qué capa se encuentre, ¿vale? Bien. Y bueno, esto es básicamente lo que sería la jugabilidad básica de nuestro videojuego, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos ya cómo recoger objetos de puntuación, las famosas pelotitas del Pac-Man, y cómo almacenarlo en la puntuación que llevemos, ¿vale? Antes de terminar, que no se me olvide, aquí en velocidad podríamos definir la velocidad de nuestro fantasmita y bueno, esto pues consistiría simplemente en tener 2 o 3 fantasmitas con distintas velocidades, 10 y 1 por ejemplo, y epa, como veis se van atascando entre sí, tendremos que hacer los que no colisionasen entre ellos, pero bueno, eso ya es para nota. Epa. Y bueno, ahí tenemos el comportamiento básico de nuestro juego, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.